Somos los compañeros Betty Paola, Bruna Aliaga, Rodrigo Cori Carrillo y Gerson Ambulay. Eh, Como hipótesis, tenemos el alto contagio en el 2020. Lo que sabemos es que el Perú sufrió una terrible crisis debido a en la economía debido al COVID-19, debido al cese de actividades y las medidas de inmovilidad dadas por el Estado. Todo ello afectó principalmente a las industrias y en el caso que estamos exponiendo, las pymes y las familias, el endeudamiento que se tiene para poder financiar actividades de las personas. Y la respuesta que vamos a responder, la pregunta es éticos en las finanzas de las MIPES por la pandemia del COVID-19 en el Perú. Los datos que hemos tomado son y del FIM, Fondo Internacional Monetario. Se registró 3.1 millones de MIPES, cesaron en el país y estos reducieron a 48.8% respecto al año anterior. Todo esto debido a la pandemia. Siguiente compañero. A continuación con la exposición, voy a hablar sobre la postura. Pues las pymes, en este caso, en tiempos de pandemias, se enfrentaron a grandes pérdidas monetarias, ¿no? Lo cual que esto llevó a que tomen decisiones radicales para poder así reducir lo que son sus gastos. Por un lado, muchos de ellas tuvieron que reducir sus sueldos de sus trabajadores para no incurrir lo que son las quiebras, que la compañía, la empresa que elabora quiebre. Y por otro lado, otra decisión que tomaron fue que es aplicarse lo que en ese entonces fue la suspensión perfecta. Esto obviamente afectúa a sus trabajadores directamente. Es así como incurre para nosotros que esto es un acto antiético, ya que la ética en la toma de decisiones se refiere al comportamiento ético, donde existe no lo que es la confianza entre la empresa y los empleados para que haya un ambiente cómodo y seguro para que laboren dentro de una empresa. Asimismo, cuando existen problemas en una corporación donde se evidencia lo que es la falta de ética y empatía en los empresarios hacia sus empleados, buscan medidas que garanticen el bien propio, el privilegio de quienes son considerados más importantes dentro de la empresa. Por otro lado, bueno, los empresarios cuando sucedió esto de la pandemia, los empresarios se encontraron en dilemas éticos, pensar en hacer sacrificios, ¿no? Y buscar lo que son soluciones que aseguren el bienestar de ellos y de la empresa. Es decir, pensar en las personas con riesgo de infectarse lo que es el COVID-19 y la sociedad lo que impactó esto fue el bienestar económico dentro del empleo. La pandemia no dejó lo que en evidencia que las autoridades profesionales y empresarios revelando que son capaces de todo ante una situación de incertidumbre, primando lo que es los intereses personales. Un buen ejemplo fue lo que sucedió, no sé si recuerdan, cuando fue el tema de vacúnate, donde las autoridades no y funcionarios mostraron su lado oscuro, sin hacer ilusión a servir y no servir aprovechando de sus cargos para poder acceder a lo que son estos privilegios y beneficio personal. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Paola Bruna. A continuación voy a presentar un caso práctico. Ejemplo, aquí en el siguiente caso práctico estamos viendo la planilla de los trabajadores, que son 4.500 soles por el problema, bueno, pero el problema ético sería en que los empresarios eh, inflaron sus gastos, que no son reales. Por tal monto, la suma, que es 7.550, para, para que al ver sus ingresos, que eran 5.500 realmente, solicitaban el préstamo del Estado para supuestamente cubrir la pérdida o diferencia, que era al menos 2.000 soles, para luego quedar en cero, ¿no? Lo cual no es ético. Y en este caso, las conclusiones a nuestro tema sería que vivimos en una sociedad marcada por la corrupción y con carencia de una cultura ética. Esto sería para responder a los dos problemas sociales y actividades cotidianas a los que nos enfrentamos. Una de ellas fue el uso indiscriminado de los despidos y la informalidad y demás con los colaboradores y de muchos problemas que surgieron en su momento, ¿no? Como cuando en la pandemia nos atacó, fue así que surgieron muchos problemas donde el actuar de las empresas se debió a la presión que recibían en el momento. Muchos trataron de sobrellevar y responder correctamente a los trabajadores, sin embargo, otros no lo hicieron. Fue así como se vio la discriminación. Bueno, eso fue un problema que se viene solucionando mientras la pandemia se fue controlando. Sin embargo, este va a ser un mal que estará presente en toda nuestra sociedad. Muchas gracias, compañeros.